Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Jaula del Nube, edición de entrevistas. Y esta vez está con nosotros Vanessa Solís. Qué bien. Pues ella es especialista en todo esto que les va a gustar mucho, que tiene que ver con los criptoactivos. También pues ella está en la parte de lo que viene siendo la defensa fiscal. Eh, Está en la parte también como de instituciones de derecho fiscal y contadores públicos. De igual manera, pues yo sé que ha hecho varios artículos que nos interesan, que tienen que ver con la ley FinTech. Entonces, pues creo que les puede explicar cómo funciona esto. Vamos a tratar de abordar, obviamente, algunas preguntas desde las cuestiones ilegales, que pues obviamente lo que nos interesa, que a lo mejor se puede llegar a hacer con el Bitcoin, y que ella nos explique también cómo se pueden hacer cosas que no necesariamente son ilegales, sino son cosas pues más normales o cosas que puedes llegar a desarrollar y que te pueden ayudar bastante en tu empresa. Gracias a nuestro patrocinador Hack by Security podrán obtener un 10% de descuento en su nueva plataforma de formación en todos sus cursos con el código JAULA10. En verdad, no se lo pueden perder. Hola, ¿qué tal? Soy de Booksec y recuerden que gracias a nuestros patrocinadores Cyber Hunter Academy tienen un 10% de descuento en su curso de OSINT para principiantes. Simplemente se van a site cyberhunteracademy.com OSINT para principiantes y hasta abajo se pueden ir a matricularme ya, pueden agregarlo al carrito y justamente aquí ingresan el código La Jaula OSINT. No se lo pueden perder. Entonces, pues antes que nada, ¿cómo estás, Vanessa? Y que pues nos platiques un poquito desde qué edad te iniciaste en este tipo de, o surgió tu interés por dedicarte a los criptoactivos. Ahora sí que ya lejos de lo que hagas en el día a día, ya como especializarte en ese tipo de situaciones o el interés, porque pues el Bitcoin no es nuevo, pero ¿desde qué tiempo tú empezaste en esto? Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos a todas y todos. Bueno, pues yo inicié en el año 2017, hace 6 añitos ya. Iniciamos justamente porque como muchos, nos levante la mano quien no fue víctima de una estafa al inicio. Yo fui una víctima de una estafa, un esquema piramidal, y bueno, desde esa estafa aprendí la lección y empecé como a investigar un poco más del tema. Me empecé a relacionar con todo el tema de activos virtuales, bueno, principalmente Bitcoin. Y bueno, fuimos estudiando todo lo que venía relacionado al ecosistema. Desde en ese momento creo que uno de los principales preguntas que teníamos, porque luego en el 2018 tuvimos el boom, cuando tuvimos los primeros precios alcistas, de qué vamos a hacer con los primeros millonarios, ¿no? Los primeros millonarios que estaban teniendo dinero y que no sabían qué hacer con tanto dinero, si los iba a agarrar el SAT, no los iba a agarrar el SAT y todas esas cosas que salieron cuando tienes dinero. Entonces, fue lo que de alguna u otra forma nos orilló a tener como que a seguir ese ecosistema, ¿no? Y posterior a ello, pues ya en el año 2019, pues ya llegó la ley FinTech que nos presentaba ser un marco regulatorio que pues iba a regular modelos de negocio financieros basados en tecnología. Y creo que eso pues a muchos
pues animosos del ecosistema pensábamos que venía ya cerca algo relacionado con Bitcoin, activos virtuales, cuando si bien es cierto toca una parte de la operación, pero no era lo que esperábamos, ¿no? Entonces, pero pues ya era un precedente, sobre todo porque es una ley hecha en México. Aquí que no fue un copy-paste de ningún otro marco regulatorio de ninguna otra jurisdicción, y bueno, eso pues de alguna otra forma también incentivó a que persistiéramos en el ecosistema, y pues así es que me gustó. Hoy en día pues escribimos artículos relacionados con el tema y damos charlas relacionadas con el tema, tanto para la comunidad cripto como para la comunidad de contadores, que es mi profesión. Bien, ahora platícame un poquito. Veo que tienes una empresa que se dedica a ese tipo de servicios. Eh, pero, por ejemplo, si alguno de tus clientes, es lo que yo quisiera llegar a entender, te dice, bueno, a mí me interesa esto del Bitcoin, o sea, ¿cómo sirve? O sea, realmente, o sea, o me sirve para pagar menos impuestos, o sea, sé que no son estrategias necesariamente de evasión fiscal, pero realmente, ¿cómo funcionaría el hecho de que yo algunos remanentes, a lo mejor hay gente que compra oro, hay gente que compra diamantes, hay gente que compra dólares, una asesoría para que pudieras como que hacer todo ese tipo de situaciones con el Bitcoin, o cómo les funciona a las empresas esto? Bueno, primero tenemos que definir, nosotros en el despacho vemos personas que se dedican a hacer inversiones de todo tipo, de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, ¿no? Y riesgo bajo, pues los productos tradicionales, CETES, pagarés, los que ofrece el sistema financiero tradicional. Y riesgo medio y riesgo alto, pues vamos desde inversiones y también relacionadas ya sea en bienes raíces. Y ahí digo riesgo medio porque pues a veces, a pesar de que las bienes raíces son seguras, pues lo que no es seguro son quienes llevan a cabo los proyectos, ¿no? Como muchas veces pueden ser fraudes, etcétera. Y también los riesgos altos, pues aquí el tema del Forex y de los activos virtuales. ¿Cómo los ayudamos? Pues bueno, este tipo de clientes tienen sus inversiones y muchas veces operan ya sea con entidades extranjeras, y estas entidades extranjeras pues tienen que tu propio tratamiento fiscal a la hora de ingresar ese dinero al país, ¿no? En el tema cripto principalmente tenemos casos de gente que hizo mucho dinero y porque permaneció siempre en el sistema descentralizado, es decir, siempre tuvo sus activos virtuales en wallets frías, pues creían que no había posibilidad de rastreo. Y resulta que, bueno, ahorita no es la temporada alta, pero dejen que venga el halving y que nuevamente el precio del Bitcoin suba, y esto que ya sabemos que pasa después de un halving, pues empieza la necesidad de las personas por intercambiar esos activos virtuales, de cashearlos, y luego pues tenemos estas entradas de dinero hacia las cuentas, que tenemos un tema, ¿no? Tenemos un tema porque la autoridad hoy en día lo primero que está buscando es saber la procedencia de los recursos que tienen las personas, si es un dinero legal, si es un dinero, cómo lo obtuviste, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues básicamente es eso, ese acompañamiento preventivo, es decir, una vez que tienes el dinero, tratar de que pagues o simplemente declares de manera justa con el marco regulatorio que tenemos vigente. El tratamiento todo va dependiendo, porque hay gente que hace staking, hay gente que son mineros, hay gente que hace peer-to-peer, etcétera, ¿no? O sea, no todo tiene el mismo tratamiento fiscal, todo va dependiendo de cómo generaste esos activos virtuales. También tenemos gente que son project managers de determinados productos cripto y reciben un pago con cripto, ya sea con Ethereum o algún otro criptoactivo en particular, y es un tratamiento completamente distinto, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nosotros hacemos, y también ayudamos a las empresas que decidan implementar los activos virtuales como un instrumento de medio de pago. Desde el punto de vista también de hacer los análisis de viabilidad cuando algunos proyectos
cripto deciden llegar a México y quisieran saber todas las implicaciones fiscales que van a tener cuando su modelo de negocio entre en marcha, ¿no? Entonces, vemos de todo tipo de clientes, desde chiquitos, grandes, muy grandes. Afortunadamente, el ecosistema, al ser nuevo, pues, y nosotros al ser de los iniciadores en la industria, pues nos ha posicionado en un estándar ya de referencia y hemos ayudado a una serie de emprendedores, fintech, startups, a poder trabajar de una manera regular en México. Bien, por aquí veo que también eres miembro de la comunidad de Blockchain Monterrey. Me gustaría que le explicaras también un poquito a la audiencia. Ya conocen un poquito lo que es el blockchain, pero más de qué va estas comunidades locales, qué hacen cuando se juntan, qué tipo de soluciones plantean o qué problemas podría ayudar a resolver esto del blockchain. Digamos que desde el punto de vista pues legal, de los impuestos, del quizá lo que puede llegar a ser el blockchain en cuestiones de la autenticidad y lo antihackeable que es por la consistencia y la redundancia, pero no sé qué más nos pudieras llegar a comentar de qué hacen en esta comunidad, cada cuánto se juntan, qué hay que hacer para participar y demás. Bueno, en nuestra comunidad, ahorita debemos ya que 1 año que no hemos tenido actividad después de la pandemia. Bueno, sucedieron temas de que nuestros amigos administradores se fueron, porque las oportunidades laborales así se fueron de Monterrey, por si me están viendo. Gracias por dejarme sola. Pero, bueno, aquí en la comunidad, es una comunidad que nace, de hecho yo me agregué con ellos en el año 2017, justamente cuando estábamos iniciando el ecosistema, y es una comunidad formada principalmente por developers y por, sí, entusiastas en general en el ecosistema cripto. Actualmente yo ya he asistido más a otros eventos relacionados por otra comunidad de Bitcoin aquí en Monterrey, que también se está en el TEC de Monterrey. Generalmente es ahí donde nos juntamos. Inclusive acabamos de tener un foro hace como 1 mes y medio. Y bueno, ¿qué se hace? Pues como en todas las comunidades, discutir los temas novedosos relacionados a la industria, presentar los nuevos proyectos, las personas que deseen presentar sus proyectos. Y también llevamos a cabo actividades, en este caso de capacitación para gente que no tenga nada que ver, ¿no? O sea, que nunca ha tenido contacto con la industria. Eso es de manera, ahora sí que a grandes rasgos se evangeliza. De manera personal, yo sí he tenido en el tema legislativo algunas participaciones dentro del Senado de la República. Nos han invitado a discutir sobre estos puntos que lleva el tema de la tecnología blockchain, ¿no? Si bien es cierto, todos sabemos, a blockchain nadie lo va a regular definitivamente, porque al final de cuentas ese es el espíritu, ¿no? Ser algo descentralizado. Sin embargo, pues es importante también que la autoridad ya cada vez más tenga el entendimiento de que por mucho tiempo se tenía la idea que Bitcoin y blockchain era lo mismo, ¿no? Y eso costó que se entendiera de que una cosa es Bitcoin y otra cosa es blockchain, y que blockchain, la tecnología en particular, pues tiene sus propias bondades independientemente del activo, y que no tiene nada que ver con el tema de la volatilidad. Entonces, eso creo que es algo súper valioso, porque cada vez vemos cómo es que instituciones se han interesado en poder adoptar a la tecnología en algunos de sus procesos. Ya vemos algunos países que nos llevan pues pasos agigantados en un avance en el tema de la adopción. En México todavía no, pero por lo menos, no me acuerdo si fue en el Código Civil o en el Código Penal, no me acuerdo muy bien, donde ya se agrega una definición de lo que es como tal. Se reconoce como a la tecnología blockchain como tal, tiene una propia definición, es decir, ya se empieza a reconocer que precisamente ya va a estar presente en ciertos determinados. Entonces, eso es, creo que eso es muy, muy importante. También cómo hemos apoyado, pues precisamente creo que nuestros representantes, diputados, senadores,
no van a legislar, no pueden legislar algo que no conocen. Entonces, nuestra labor como comunidad es precisamente enseñar a estas personas que nos representan, a explicarles qué es lo que implica toda esta nueva era digital y que puedan comprender las implicaciones de las mismas y por qué un exceso de ley pudiese frenar una innovación y que por eso tenemos que cuidar las formas en cómo se regula este nuevo ecosistema. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te da? Un gusto. Un gusto, el gusto es mío. Aquí estábamos esperando con Héctor. Bueno, y justamente eso, ¿no? Que es a manejarlo con pinzas, ¿no? La manera, al momento de emitir las leyes y las regulaciones, porque yo puedo pensar, es que tal, ¿cómo voy a emitir algo que no conocen? ¿Te das cuenta? Y es que de pronto todo se ha venido, hay un proceso que te has dado cuenta que ha venido muy rápido. Y de hecho que no había mucha, yo me acuerdo hace exactamente un año atrás, si no me recuerdo de esto, estábamos hablando justamente de criptomonedas y demás, teníamos un invitado que tocamos varios temas bien delicados sobre todo el tema del lavado de dinero, ¿no? El blanqueamiento de capitales, y lo fácil que era en ese entonces y demás, ¿no? Pero imagínate, un año pasó. Puede ser harto, puede ser mucho, pero en un año ha cambiado muchísimo. ¿Te das cuenta? En un año. Vos acordate aquí un año atrás, cuando estábamos hablando de criptomonedas y demás, no se tocaba el tema de blockchain, esto de cadena de bloques, smart contract, nadie hablaba de esto. Ni siquiera se tocaba el tema de web 3.0. Entonces era como que ya más o menos íbamos yendo por ese camino, ¿no? Pero ahora, más allá de eso, que ahorita para la audiencia, el otro día me estaban preguntando, por ejemplo, wallets. O sea, algo mucho más básico, yo no sé, pero es para que entremos en concepto de que cómo está ahorita el usuario estándar a nivel mundial. O sea, nosotros que estamos metidos en la área tecnológica y a unos inversionistas y demás, sí le entienden, economistas, tenemos conocimiento de qué tenemos que hacer. Yo trabajo mucho también con cripto, hago inversiones, pero el tema es que ni siendo yo una persona, me considero que entiendo un poco de economía y entiendo un poco bueno, en la área digital, obviamente, en la área no tanto de seguridad, sino yo tengo ya mucha costumbre y sobre todo conocimiento de estar trabajando como con esto, con la fluctuación de divisas y demás, lo que es una locura, la verdad. Pero ni así tener un conocimiento, te puedo decir que tengo un conocimiento completo, porque al momento de entrar a hacer transacciones, o al momento de invertir en activos, en qué sé yo, invertir de una manera, tener, digamos, un orden, llamémoslo, porque yo que justamente me concentro en estas personas que me decían, yo quiero tener una mejor administración de mis activos. Tengo miedo del dólar, tengo miedo del euro, todo es una incertidumbre y no sé qué carajo hacer. Entonces, yo qué hago, compro divisas, me meto acá, escucho de Ethereum, escucho de Bitcoin, no sé por dónde empezar, con quién me voy, ¿me entendés? Entonces, como que esa educación financiera, que no te la dan en la escuela, que no te la dan en la universidad, que ya es cuestión de uno darte cuenta por sentido común y también estar al tanto, ¿no?, de lo que está pasando en tu país, ¿correcto? Pero esto es a nivel mundial. Mira, yo te digo siempre, paréntesis, yo tengo contactos aquí afuera como todo el mundo lo tiene, pero personalmente hay en el otro lado del charco, donde es la misma incertidumbre. Yo estando aquí en Latinoamérica y esa persona estando allá, sentimos lo mismo. Una incertidumbre total. Luego con el tema el tema de las guerras y demás, y todo lo que está pasando últimamente, como bien saben, eso no da estabilidad en nada. Entonces yo me pregunto, desde el punto de vista del usuario yo lo llamo los mortales somos los que no conocemos un área en sí, como lo conocen otros. Ya somos mortales en esta área. ¿Yo qué hago? Dice esta persona. ¿Yo qué hago si no tengo ni idea cómo está la situación a nivel mundial? Y ahora, o sea, ni siquiera la economía básica que la conocemos hace años, y ahora estamos hablando de Bitcoin. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Te das cuenta? Es como que hay como una disyuntiva ahí que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, no saben qué hacer. Entonces, vos podrías decir, si querés, podemos ir un poquito más atrás de lo que estamos conversando, de lo que conocemos, ¿cómo podríamos, de alguna manera, ponemos ahorita tu posición,
vos tenés que, de una manera, transmitir para que se entienda y se pueda de alguna manera emitir normativas en este aspecto. Pero si nos vamos más atrás, cuando pensamos en estos usuarios, pensemos, no sé, de repente en una abuelita. ¿Qué hago? Yo quiero, por ejemplo, un adulto mayor, él no sabe que él recibe su platita todos los meses y él no sabe qué hacer con ese dinero. ¿Qué hago yo con este dinero? Yo te escucho a vos, mi hijo, que está hablando todo el día, me dice, o vos, ¿entendés? Que ese señor que quiere, que no sabe qué hacer con su dinero, ¿dónde lo va a meter? ¿Dónde lo tiene que, o dónde se siente seguro para guardarlo? Ya estamos hablando en 3.0, pero hay personas que ni siquiera entienden lo que es la virtualización o el tema de muchos aspectos de lo que es Internet, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos este contexto? Digo, para que te lo un poco de lo que te lo he mezclado un poco todo, pero es más o menos mi percepción, porque yo quisiera que nos pongamos un momento en la posición de todas estas personas que no tienen ni puta idea qué quieren hacer o qué pueden hacer, ¿entendés? Entonces, más o menos podemos darle un poquito de luz por este lado, me puedo ayudar con eso. Claro, pues bueno, eso es justo lo que hacemos en los cursos, al menos en los cursos que yo imparto. Pues la misión número 1 es ese tema de la evangelización, es explicar precisamente las funciones o el por qué existen esos activos, ¿no? Al final de cuentas, fueron la respuesta a un sistema restrictivo y cerrado. Yo así lo veo, en el sentido de que, como bien lo dijiste, pues muchas personas, pues parte de la falta de educación financiera es precisamente porque pues vivieron sin saber o sin tener el acceso a inversiones o a poder acceder a productos financieros, ¿no? Por mucho tiempo la banca central pues solamente estaba dirigida y abierta hacia unos cuantos eran los que podían invertir, unos cuantos eran los que podían comprar participaciones en la bolsa de valores, solamente unos cuantos son los que pueden convertir en la bolsa de valores y por lo tanto pues no existía a lo mejor ese interés, ¿no? Como respuesta también a esa impresión desmesurada de papel moneda, respuesta como que nos da como resultado los altos índices inflacionarios que tienen los países, pues también tenemos el tema, llega, ¿no? Bitcoin como una solución para poder, pues, darle libertad a las personas que puedan decidir qué hacer y cómo hacer con su dinero y sin necesidad de que los bancos pues se sigan haciendo ricos a costa del dinero de las personas y todavía te cobran por cuidar tu dinero, no hacen dinero con tu dinero y te cobran por cuidar tu dinero, que es la realidad. Entonces, pero también es cierto es que dentro de todo esto bonito, esta respuesta que esto se quiere dar con la llegada de Bitcoin, también tenemos la llegada de nuevos personas que quieren abusar del desconocimiento de los demás y empiezan las estafas, ¿no? Gente que promete que se van a hacer ricos de la noche a la mañana y ante esta nueva ilusión de si a Juanito le fue bien, Vanessa habla de estos temas, entonces eso es real, pues ya vino Pedrito que me viene a ofrecer estos esquemas y entonces acepto porque ya hay una confianza por las personas que yo ya escuché. Pero resulta que no nos escucharon bien, escucharon nada más la palabra Bitcoin o la palabra activo virtual, pero no escucharon lo demás, no escucharon de que si no son tus llaves, no son tus criptos, el tema de las wallets, que no puedes compartir, que el activo es volátil, que no hay un rendimiento garantizado, no escucharon el tema de que si haces movimientos en una wallet fría o en una wallet caliente, pues vas a ser sujeto de identificación. Esas cosas no las escucharon. Y entonces llegan a hacer cosas que pues los pueden meter en muchos problemas, ¿no? Entonces, precisamente eso es la parte que tenemos como reto todos los que formamos parte de una comunidad, de explicar a las demás personas a lo que te puedes exponer al hacer este tipo de operaciones con activo virtual y cuáles son las ventajas de lo mismo, ¿no? Yo creo que hoy en día, si tú me preguntas, Vanessa, ¿tú lo recomiendas como un instrumento de inversión? Yo digo que depende,
pero más que como un instrumento de inversión, lo recomiendo como un medio de pago. Al menos Bitcoin para eso fue creado, ¿no? Que por sus características particulares, que es un activo con oferta limitada, que la tecnología es inhackeable y todo lo demás, la gente le quiera especular, eso es un asunto diferente, pero no es el fin del activo en particular. Y entonces, al ser un medio de pago, que es como yo lo recomiendo, como lo hemos trabajado justamente ahora que tuvimos periodos pues bastante bajistas, donde ni hasta los mineros no les estaba haciendo negocio el business de Bitcoin, pues nosotros vemos cómo la industria se fue afectada este último año, estos últimos 2 años, donde pues tras la eliminación de la minería de Ethereum también fue un golpe también duro para muchos actores de la tecnología. Pues esta nueva forma de cómo lo hemos implementado en los negocios es recomendarlo como un medio de pago. ¿Por qué? Porque te abren a que puedas ofrecer productos y servicios a personas a más alcances, ¿cómo le llamo yo? A globalizar tu negocio, porque hoy en día es más común que un americano, que un español, un europeo traiga y quiera hacer una transacción contigo en cripto, que trae sus euros, convertirlos a dólares, intercambiar en pesos, o exponerse a un robo de una clonación de tarjeta, porque en México es muy común que te clonen las tarjetas, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, creo que la industria es muy buena desde el punto de vista de donde lo quieras ver, y también muy mala desde el punto de vista donde lo quieras ver, ¿no? Pero también, como lo hemos dicho muchas veces, también el Banco Central es malo si lo quieres ver desde un punto de vista malo. Entonces, cada quien tendrá sus propias particularidades. No podemos convencer a las generaciones que después de nosotros de que cambien el chip, porque ellos ya crecieron con un sistema de creencias de lo que es el dinero y cómo es la política monetaria, y nosotros estamos creciendo con otro sistema de creencias de lo que es el dinero y la política monetaria. Entonces, simple y sencillamente, pues tenemos que aprender a convivir entre los dos. Bien, yo me voy a ir ahora por la parte que tiene que ver con lo negativo, o la parte del lavado de dinero, y que nos expliques un poquito. Por aquí leyendo varios artículos, obviamente no sé cómo funcionen en la parte operativa. Sé que sí entran en vigor porque he sabido de algunas bandas de hackers que les incautan sus bienes. No sé qué hagan si les incautan, por ejemplo, sus wallets, o si les incautan sus computadoras y llega a haber ahí Bitcoin. Supongo que también debe de haber algo. Hay una ley federal de prevención e identificación de operaciones y recursos de procedencia ilícita. Eso se me hace que es bastante complejo. A ver si después nos lo pudieras desglosar un poquito. Y de igual manera, dentro de la ley FinTech, o sea, ¿cómo se mezclan estas dos? Porque pues supongo que de ahí se deriva mucho el rastreamiento de Bitcoins. Desconozco también esta parte de la unidad de inteligencia financiera. Sé que está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero aparte tienen una unidad como específica, como si fueran los policías, por así decirlo, de las finanzas. No sé qué tipo de perfiles estén trabajando en esta unidad de inteligencia financiera. A mí me ha sorprendido de repente ver muchas camionetas que andan por ahí circulando en las calles, que son del SAT, el Sistema de Acción Tributaria, o esta organización que se dedica a recaudar los impuestos, y tienen policías, ¿no? Privados, armados. Como que ha evolucionado bastante el SAT. Bueno, yo recuerdo preguntarle un poco a mis padres o a mis abuelos qué onda con esto de la hacienda o el gobierno, y antes era un organismo que pues era meramente como recaudatorio, ¿no? Pero era una oficina en la que tú ibas voluntariamente a entregar algo de tu dinero, que decías, bueno, gané un 100% y voy a entregar un 10% al gobierno para que haga cosas, obras, pero ahora parece ser más una unidad como policial, encargada de las finanzas, digamos que gubernamentales, y las finanzas públicas en general, o sea, todo el dinero que se pueda llegar a ver. También sé que incluso el SAT puede llegar a tener acceso a cuentas
de narcotraficantes, e incautarlas o congelarlas o bloquearlas. ¿Cómo lo sé? Porque nos han llegado peticiones por correo electrónico bastantes, como de, oigan, sé que son unos hackers, quiero que me desbloqueen mis cuentas porque me bloquearon 40, 50 millones, entonces sé que las pueden bloquear, pero ¿cómo funciona todo esto? Si nos pudieras desglosar todo esto que Claro. parece como de película de CSI, ¿cómo funciona la vida operativa? Bueno, vamos a explicar un poco ahora sí vamos a empezar con el tema de la ley FinTech, ¿no? Cuando entra la ley FinTech en el año 2018, pues básicamente los modelos FinTechs hay muchos. O sea, en la ley FinTech nada más se tocan lo que es fondo de pago electrónico y lo que es el crowdfunding. Y también, por otra parte, estos modelos que se regularizan como la que son, perdón, primero tenemos a los que son las instituciones de financiamiento colectivo, que es lo que conocemos, el crowdfunding, y también lo que es los fondos de pago electrónico, ¿no? Las instituciones de fondo de pago electrónico, que son aquellas como tal instituciones que sirven para hacer estas transacciones de pago, como por ejemplo PayPal o Mercado Pago, o algunas de estas, ¿no? De las que conocemos. Y bueno, básicamente de los o demás modelos fintech que pueden existir, pues no todos necesitaban regulación porque no precisamente ofrecen un servicio financiero que ponga en riesgo ahora sí que por el anonimato del internet, que ponga en riesgo la identidad de las personas. Es decir, si una persona presta dinero, si una persona pide dinero, si una persona invierte dinero, gracias a la ley FinTech, estos modelos al estar regularizados por esta ley, pues se tiene la certeza jurídica de quién está detrás de, ¿no? O sea, que se pueda disminuir la posibilidad de tener un fraude, porque así eres un proyecto que está operando bajo una licencia FinTech, es porque tiene la capacidad para poder operar, ¿no? Y de que si en algún momento pues me soy víctima de un fraude, un robo, etcétera, pues tengo quien me responda porque está regular. Y dentro de esta ley FinTech hay un capítulo muy particular que es el de los activos virtuales, ¿ya? Y con este capítulo de los activos virtuales, pues básicamente aquí se nos dice por primera vez dentro del artículo 30 qué se considera como un activo virtual. Que si la definición se acopla a lo que es Bitcoin o otros activos, eso no es el punto de esta discusión. Conocemos por primera vez la definición del activo virtual. Y entonces, esta ley nos da una esperanza porque nos iba a decir que el Banco de México nos iba a emitir con posterioridad un listado de activos con los cuales íbamos a poder operar, que eso fue el siguiente año, estoy hablando del 2019, y sucedió todo menos lo contrario, ¿no? Más bien lo que nos dio el banco fue una serie de requisitos que tenían que cumplir los activos que querían tener la autorización del Banco de México para poder operar. Y hasta hoy en día el Banco de México no ha autorizado ninguno de estos, ¿no? Pero bueno, dentro de esta propia ley FinTech en particular, pues también nos dice en este capítulo de los activos virtuales, nos dice quiénes van a poder operar con estos activos virtuales y quiénes no van a poder operar. Y aquí nos dice también dentro de este capítulo que los que no pueden operar son aquellas entidades que pertenecen al sistema financiero. Ejemplo, los bancos, por eso no vemos hoy en día ningún banco que pueda aceptar Bitcoin. En su momento, no sé si recuerdan cuando Ricardo Salinas había anunciado, allá por ahí del 2020, que quería que Banco Azteca operara con Bitcoin. Y recuerdan, al otro día sale el secretario de Hacienda diciéndole, oye, Ricardo, te recuerdo que una entidad financiera no puede operar con estos activos virtuales. Pero pues Ricardo Salinas no solamente tiene Banco Azteca, sino también tiene Electra y otra cantidad de negocios. Y bueno, hoy en día vemos cómo Electra acepta Bitcoin como medio de pago, ¿no? O sea, Banco Azteca no podía porque pertenece al sistema financiero, pero las otras empresas sí podían, ¿no? Y entonces, dentro de esta ley como tal en particular,
pues digamos que nos da un parteaguas de que, si bien es cierto, en México, pues de alguna u otra forma se puede operar con los activos virtuales como un medio de pago. Es decir, no es una moneda, no es una divisa, no es una mercancía, pero puede ser un medio de pago, ¿no? Y así nos lo dice expresamente la ley FinTech. Acto seguido, dentro de la ley LFPORPI, o la Ley Federal para la Prevención de Recursos, Operaciones de Procedencia Ilícita, la ley LFPORPI, o como se le dice en el mercado, la ley antilavado, básicamente es una ley que como tal nos viene en primera instancia, es una ley que busca primero proteger el sistema financiero. ¿Cómo? Pues bueno, estableciendo ciertas medidas y procedimientos para poder prevenir y detectar actos o operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita. Y aquí nos menciona algo que se llaman actividades vulnerables, que estas actividades vulnerables son las que la autoridad conoce que son muy susceptibles para usarse para lavar dinero. Es decir, son generalmente las actividades que utilizan las personas que desean ingresar a la economía formal el dinero que tiene una procedencia ilícita. Y no precisamente es temas de secuestro, narcotráfico y algún delito en particular, sino también hasta la propia evasión fiscal. Es decir, dinero que no paga impuestos, dinero que evadió impuestos, también se puede considerar dentro de esta parte como esta operación de lavado de dinero, ¿verdad? Y estos actos de actividades están mencionadas dentro de la ley LFPORPI, o la ley antilavado, y nos dice una serie de fracciones de aquellas actividades que prácticamente nos dice, dentro de ellas está el tema de la enajenación, está en el artículo 17, la parte de las actividades vulnerables, y ahí nos dice que entra la comercialización de joyas, la prestación de servicios de construcción, el ofrecimiento de operaciones de mutuo, la emisión de cheques, etcétera, los préstamos, la venta de vehículos, la venta de casa-habitación, los servicios profesionales de manera independiente, la compra-venta de inmuebles, etcétera, etcétera. Y al último, en la fracción 16ª, agregaron esta fracción que se llama el tema de los activos virtuales, ¿ya? Que la fracción como tal dice que es el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Es decir, una persona que no sea una entidad financiera y que ofrezca de manera habitual y profesional el intercambio de estos activos virtuales, está llevando a cabo una actividad vulnerable. Y al ser sujeto a esta obligación, él funge el papel de policía, ¿ya? Bueno, el chismoso, más bien, el testigo chismoso. Entonces, yo me tengo que inscribir, yo ofrezco ofrezco de manera habitual el intercambio de activos virtuales a través de plataformas digitales. Que ojo ahí a los que hacen peer-to-peer en Binance. Muchos de ellos pueden estar cayendo en esta fracción y no precisamente lo saben. Pero bueno, ese es otro tema. Aquí el punto es que dentro de esta actividad, por ejemplo, entra la wallet de Bits, Envío Pagos, ¿no? Envío Pagos, que es una wallet en México, y básicamente lo que se hace es que hay algo que se llama umbral. ¿Y qué es umbral? Es un rango que a partir de estos montos, quienes entren en estos montos van a ser sujetos de aviso y de identificación. Bueno, de aviso. Identificación todos, ¿ya? Desde el momento que tú abres una cuenta en Bitso, eres sujeto a un KYC, te preguntan tu nombre, tus datos, te piden fotos de tu identificación, etcétera. Ya te identificaron. ¿Cuándo te vuelves un sujeto de aviso? Cuando tus actividades entran dentro de los rangos del umbral, ¿ya? Y entonces,
resulta que estos umbrales, al menos en lo que es el tema de los activos virtuales, es a partir de las 645 UMAS, que son como 50 y tantos mil, casi 60,000 pesos al valor de la UMA actual, y en un plazo de 6 meses, ¿no? Y esto puede ser, la verdad es que los que hacen cripto de manera habitual, los 60,000 se los agotan en un día, no precisamente, o en un mes o una semana, no se esperan hasta los 6 meses. Y entonces, una vez que es un sujeto de identificación, la autoridad, pues básicamente, en este caso, donde se reportan estas operaciones, que es ante la UIF, que es una institución administrativa que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda, pues básicamente intercambia esta información. ¿Y con quién puede intercambiar la información? Pues con el SAT, los bancos, etcétera, ¿no? Entonces, ellos, si el SAT el día de mañana le requiere la información a la UIF de que si estás haciendo operaciones, se tiene detectado que sí, y el SAT pues puede venir a interrogarte, pues primero que nada, de dónde obtuviste el dinero para invertir, y segundo, ver si no estás informando estas operaciones dentro de tus declaraciones de impuestos, a grandes rasgos, ¿no? Esa es la relación entre la ley FinTech y la ley LFPORPI. Yo creo que hablando sobre este tema de finanzas y todo eso, desgraciadamente de las universidades, bueno, desde la escuela, no se ven estos temas sobre educación financiera y muchos tendemos ya de adultos ahora sí que a tener esta irresponsabilidad con las finanzas, con la organización ahora sí que de nuestros gastos, de nuestras inversiones y demás. Pero tú, ¿qué recomendaciones o qué libros o en dónde podemos obtener más información para obtener más educación financiera? Yo siempre he dicho que la educación financiera desde la básica, ¿no? Hay varios libros, a mí me gusta mucho leer. Creo que primero de nada sirve saber hacer dinero si no sabes administrar el dinero. Y eso es algo muy importante, ¿no? Hay gente que se ha ganado la lotería y el dinero no le dura ni un año porque pues no sabe administrarlo realmente, ¿no? Creo que de los libros más importantes, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el de Padre Rico, Padre Pobre, creo que es un libro que me gusta mucho, o Finanzas Básicas, ¿no? De ahí creo que entramos a un poco más dentro de los básicos también. Hay uno como se llama Los secretos de una mente millonaria, una cosa así. Creo que también es un libro muy, muy bueno. Y hay otro que se llama también, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no lo tengo aquí, no lo tengo aquí. No me acuerdo. Lo que debes saber del dinero, una cosa así, está muy padre. Creo que son básicos para la educación financiera. Y de ahí, bueno, ya me acordé. Yo creo que son básicos. Hay muchos. La realidad es que hay para todos gustos, tipos y sabores. Creo que esos son súper básicos. Yo los leí en la prepa. Y creo que ahí te sirve para entender un poco todo el tema de la cultura del ahorro, entender el dinero y entender cómo funciona el dinero y en particular creo que eso es básico. De ahí también te sirve también para poder definir qué tipo de inversionista eres, ¿no? Define si eres de riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo. Y una vez que entiendes qué tipo de inversionista eres, puedes comprender qué tipo de activos son los que van de acuerdo a ti, ¿no? Y de ahí, en el tema cripto, yo creo que es sumamente importante analizar pues, cada uno de los proyectos, pero de los libros básicos, hay uno, el de Mastering Bitcoin, está el de uno que se llama Blockchain Basics, también hay otro de, ¿cómo se llama? Este chico, se me fue. El uno de Andreas Antonopoulos, pero aparte de Mastering Bitcoin, no me acuerdo cómo se llama el otro. No lo tengo ahorita en el radar,
Pero bueno, son como 4 o 5 los que yo recomendaría exactamente para primero entender Bitcoin. Una vez que entiendes Bitcoin, te va a poder entender las diferencias entre Bitcoin y otros activos, porque no todos son iguales, cada tiene unas sus características particulares. Y actualmente estoy leyendo más sobre temas de la bolsa. Sigo a un influencer mexicano que me gusta mucho entender temas de la bolsa, sobre todo Estados Unidos, porque es donde recientemente han estado pues suscitándose muchos acontecimientos, ¿verdad? Y creo que a mí ahorita es lo que más me ha llamado la atención. Pero pues bueno, hay mucho contenido en redes, mucho contenido gratuito que cualquier persona ya puede acceder y se puede capacitar. Buenísimo. No, claro, de hecho, como lo acaba de mencionar, ya el tema básico, por sentido común, la economía como tal, ya hay muchas personas que lo manejan a su manera, de manera irresponsable, como uno se quiere meter a la boca del tiburón sin entender siquiera, como acaba de mencionar, do the basics, lo básico, ¿no? Pero más allá de esto, de lo que es una buena meditación y demás, ¿sabes qué me interesaría escuchar tu opinión sobre el tema de, bueno, como no sabemos cómo empezó el tema de la economía, todo es intercambio. Y si te das cuenta, ahora están eliminando ya el tema del papel. De hecho, aquí en Europa, en ciertos lugares, ya no te permiten nada. Todo tenés que pagarlo con el teléfono o con algún medio, con un dispositivo, ¿no? ¿Y cuál es el problema acá que yo estoy viendo? Más allá de lo que se están un poco apresurando, porque yo estoy viendo muchas limitaciones en muchas personas, ¿ok? Porque más allá de lo que entienden o no entienden como tal la economía, ¿qué te puedo decir? Es que hay como un sesgo cuando vos le digas a alguien, mira, lo que tenés, lo que estás tocando, ya no, es papel. Y vos decís, pero lo que yo estoy mirando acá solamente son números, son binarios. ¿No? O sea, al final de cuentas, ¿dónde está mi billete? ¿No? ¿Dónde está mi dinero? Y se está haciendo muchas especulaciones, ¿no? Conforme ahorita lo que el Bitcoin va a subir que va a valer X suma y demás. Entonces todo el mundo ya se atreve a crear contenido y ahí empieza la desinformación. Porque hay muchos atletas que se lanzan a estas redes sociales a crear shorts y a decir cualquier tontería y entonces empiezan a informar a todo el público, ¿no? Y eso ya empieza a distorsionar un poco la curva, digamos, del aprendizaje, te das cuenta del aprendizaje correcto. Y eso es un tema, obviamente, que no depende en sí depende de cada uno, ¿no? Saber mitigar el tipo de información. Pero dentro de ese contexto, mira lo que te quiero decir. Ahora hay negocios que como bien entienden el tema de que, ok, el tema del billete y demás, el papel, no lo necesitamos por ahora, no lo queremos. Bueno, tenemos que adaptarlo al nuevo cambio. ¿Y qué tal si empezamos a hacer intercambio de servicios? Como todo un intercambio, para darle valor a los servicios. Por ejemplo, nosotros 4 ahorita estamos compartiendo información sobre tecnología, sobre monedas virtuales, etc. Entonces, pongámosle un valor, por ejemplo, como están haciendo YouTube, todas las redes sociales, te das cuenta que están monetizando en otro rubro, donde mi contenido le estamos dando valor, y si vos querés escuchar más de lo que yo hablo, paga una membresía. Perfecto. Eso ya todos lo sabemos, lo entendemos, pero ¿qué pasa cuando por ejemplo, si vos como compañía, vos con la experiencia que tenés, con el conocimiento, yo te pregunto, ¿cómo una compañía, una empresa, una pyme pudiera ingresar en este mundo? Olvidémonos un poquito de lo que es la parte de las cripto y demás, como intercambio de servicios, démosle como dar el valor. Yo le voy a dar un valor X a lo que estamos compartiendo en este momento, que de pronto se pueda llamar, como usan muchas plataformas, ¿no? Es que le ponen el nombre de, dame 2 rositas y de pronto te doy un like, ¿no? Hay cosas así. Entonces, me da 2 camioncitos, no sé, o una cosa así, y yo te puedo compartir un pingüinito, no sé, pues lo llamémoslo como quiera, inventarnos un contexto así. ¿Cómo vería vos ese trámite de las pymes? No sé, ahorita en México, si querés puedes mencionarlo, esa transformación digital de usar el intercambio de servicio, como que digamos, o intercambiando también capital humano, de alguna manera, ¿no? Mi contenido o lo que yo te estoy enseñando tiene un precio, pero si no queremos usar lo convencional, podemos empezar como un intercambio de servicio. Vos me das esto, yo le pongo un valor, vos le das, ese valor puede subir con el tiempo, básicamente como está funcionando hoy por hoy, ¿no? Pero de una manera
y se pueda descentralizar de lo que el término como tal es la propia descentralización de lo que es la criptomoneda. No sé si me voy a entender. Es como hacer unas mini, como ahora, por ejemplo, Google ya se ha descentralizado de una manera, ya todo el mundo puede tener su propio motor de búsqueda internos o locales. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hacen todas las compañías? Hacen ciencia de datos, donde básicamente hacen la búsqueda que necesitan de la información que necesitan, no se quieren ir más allá. Y para poder, yo te hablo de una manera para poder manejar un tipo de, una economía descentralizada de lo que conocemos convencionalmente o de la cripto, y se salió de nuevo y se cayó. Debe estar mal con la conexión, ¿no? Caray, otra vez, pero esperemos. Tienes que ir full a configurarle la Wi-Fi. Ya ves, ya ves. ¿Qué estás haciendo, Diego? ¿Estás haciendo algo ahí en el medio? Bien inspirado. ¿Sabes qué? Me interesa saber qué piensan, porque ya estos modelos de negocios de intercambio ya lo están haciendo, ¿no? Hay varias compañías que lo están haciendo internamente. No, está interesante porque sabe de muchas cositas interesantes. Sí, la verdad, sí le sabe. Pero pues sí. El normativo de todo eso, me doy cuenta que, o sea, el perfil me agrada bastante, porque nombrar tanto tema, ¿qué te puedo decir? De formación y demás es una cosa, ¿no? Pero otra cosa es como yo digo con guitarra. A mí me interesaría saber, digamos, cómo ella maneja su economía, digamos, cómo lo está haciendo ahorita, qué medios digitales está usando, por ejemplo, qué recomienda. Porque, todo, como te digo, es que hay una situación muy grande, digamos, ¿no? Ayer estaba justamente charlando con varios profesionales, y no tienen ni puta idea qué hacer con su plata, o sea, cómo meterla, cómo hacer, pero una manera fácil, como ella lo dice, ¿no? Para poder meter a la gente de este lado, intercambio como usas PayPal, es la misma hora, algo así, ¿no? Como un medio de pago, listo. Los wallets, digamos, ¿no? Que son los medios digitales, un medio de pago. La fintech básicamente, obviamente, desde el 2018 está funcionando, pero por ejemplo aquí en Bolivia no hay la regularización de la fintech, no existe aquí eso. Está en Brasil, está en Uruguay, está en Chile. Un poquito es que aquí en México están, por ejemplo, hay como nada más 3 canales para mover tu dinero con Bitcoin. Bueno, yo no, porque yo, por ejemplo, soy criptoanarquista y yo lo tengo en Atomic Wallet, por ejemplo, como en una wallet propia en mi computadora, en lo que estoy diciendo cold storage, pero la mayoría de la gente lo maneja como en Bitso o lo maneja en 2, 3 proveedores. Y si esos 3 proveedores tienen que cumplir con la ley FinTech y tú crees que estás evadiendo impuestos o que ese dinero realmente no lo toca, o sea, digamos que ahora ya existe como que el Bitcoin contabilizable o el Bitcoin regulado y el Bitcoin no regulado, entonces empieza a haber también un esquema que hay que explicarle bien a la gente qué tipo de Bitcoin están usando. O sea, si utilizas el Bitcoin de Bitso, parece que es Bitcoin, pero no es Bitcoin. Es como si fueran un banco. El día de mañana, si yo tengo ahí ahorros, por ejemplo, por lo que ella dijo, si yo tengo, por ejemplo, $500,000 y Bitso considera que ese dinero puede llegar a ser ilícito, incluso aunque yo tenga Bitcoin, me pueden requerir. Está bien raro. No te preocupes. Estábamos platicando de que está muy interesante porque hay cosas que nosotros no sabemos ni conocemos de este mundito. Sobre todo porque a veces les preguntamos o les recomendamos a la gente que use Bitcoin y luego resulta que pues están haciendo lavado de dinero o podría ser considerado lavado de dinero. O sea, a como uno les explica a las personas como de, mira, pues agarra y para que no te agarre el dinero en tus cuentas de banco, pero la gente no entiende que era lo que yo le estaba explicando un poquito a Pool, porque el Bitcoin opera de formas muy diferentes según la mente de cada usuario. Por lo que yo entiendo un poquito, por ejemplo, Bitso y ese tipo de empresas sí están más reguladas. Entonces, a Bitso le puede pedir la unidad de inteligencia financiera que de quién es este $500,000. Entonces, hay varios tipos de Bitcoin, Sí. porque, por ejemplo, y el Bitcoin que yo tengo en cold storage, aquí yo puedo tener 5 millones, pero nadie sabe que existen porque los tengo en una wallet privada donde no estoy pasando por ningún instrumento de medición. Entonces, ya empieza a haber hasta diferente también tipo de Bitcoin, o sea, explicar a la gente también qué tipo de Bitcoin están usando y demás, y sobre todo, que a veces, sobre todo yo, a veces puedo hacer recomendaciones que no del todo son como éticas o que no del todo son como muy correctas, o podrías decirle a la gente que lavaras el dinero
sin tú saber que les está sugiriendo eso. Tú simplemente le dices como, pues, manéjalo en criptoactivo y ya. Pero continúa Pool. Por ahí estaba Pool comentando su punto y pues vale. No, pero estaba con una dinámica, una idea, pero sabes que ahorita y ahora que ya fue y volvió, sabes que tengo otro interés. Vaya, comentame, a ver, ¿cómo manejar tu economía? Comentando un poco vos, así más o menos, así planteando vos, mira, de la manera, así de la manera más, no te digo sencilla, y como que dice, que fluya. Como experta en el área, la manera en la que yo estoy manejando mi economía lo estoy haciendo de la siguiente manera. Dame un ejemplo, por ejemplo. Dando un ejemplo así, haciéndolo así. Va a sonar muy Yo en estos momentos de mi vida, mi dinero lo manejo de la siguiente manera. Pues yo tengo un negocio, entonces mi negocio como tal no tengo un ingreso fijo, o sea, hay meses muy buenos, hay meses, cuando al ser un negocio que manejamos modelos cripto, pues cuando a la industria cripto le va mal, a nosotros también nos va mal, ¿no? Entonces es algo normal. Nosotros, por ejemplo, yo mi dinero, ¿cómo lo he aprendido a manejar de la siguiente manera? Yo, al menos en un activo, en un flujo efectivo disponible, tengo 3 meses de gastos de la oficina, incluyendo nómina de mis muchachos, mis gastos fijos y lo que yo sé que ya es sí o sí, ¿no? Los pagos de las rentas, los autos, o no sé, despensa, la oficina, lo que son los sueldos, los gastos de la oficina en particular, la luz, todo lo relacionado, tengo 3 meses en liquidez inmediata, ¿no? Claro que todo lo pongo en un instrumento de inversión a 28 días o 7 días y hay unos de diario, ¿no? Por ejemplo, yo ya sé que diario ocupo 500 pesos juegan todos los días, los puedo disponer. Y el resto, sí, lo que yo tengo en cripto no es mucho realmente. Lo que tengo ha sido el producto de el tema de las asesorías que doy, que no contaba con ellas en darlas. O sea, ahorita llega una persona, me paga en cripto y pues esa asesoría no la tenía presupuestada dentro de mis ingresos, por lo tanto, no es un ingreso con el que la oficina ya contaba, entonces eso lo dejo guardado, ¿no? Ahorita recién una persona que hace 6 meses me pagó un Ripple, se quería deshacer de Ripple y ahora que subió, pues a mí me fue con ganas, ¿no? Porque gané. Tuvo un alza del 30% recientemente y me fue muy bien, o sea, y fue una ganga, ¿no? Fue una ganancia propia. Pero yo en particular le apuesto mucho al sector inmobiliario, ¿no? Me gusta el tema inmobiliario y ahorita actualmente pues estamos combinando la tecnología con el sector inmobiliario. Ayudo a personas que se dedican a temas inmobiliarios y deciden aceptar cripto para vender sus inmuebles. Pero mi instrumento de inversión ahorita en estos momentos ha sido el sector inmobiliario. En un momento de crisis, lo peor que puede pasar es que ese bien lo venda y pueda recuperar mi dinero y la plusvalía que haya generado, ¿ya? Pero al fin de cuentas ahí está la propiedad, la puedo rentar, puedo tener ingresos por rentas, puedo tener ingresos por la venta cuando la decida vender. Y la renta puede variar, ¿no? Si lo tengo en un Airbnb o si lo tengo en una renta mensual, cada quien voy variando dependiendo. Creo que es la manera. Y otra parte sí la meto en pagarés. Por ejemplo, a mí no me gustan las deudas, pero sí me gusta apalancarme. ¿A qué se refiere con esto? Yo, por ejemplo, ahorita recientemente compré una propiedad y para comprar esta propiedad el banco me daba una tasa y la realidad es que sí tenía el dinero, pero como tengo un negocio, el comprar esa propiedad no implicaba yo quedarme en ceros, incluyendo el capital del negocio. Y yo no podía arriesgar el capital del negocio. Entonces, lo que hice fue, lo que en este caso hago es pedí un préstamo con otra persona que me daba una tasa, no me daba ni la tasa la del banco, me daba una tasa mucho menor, que entonces yo, si el día de mañana esa persona me exige el pago, lo puedo pagar, pero me apalanco de un interés mínimo que mi dinero, si lo tengo en un CETE, me da una tasa más alta que el interés que me está cobrando esta persona. Entonces, a mí me gusta el apalancamiento.
Es de la forma que me ha funcionado porque me ayuda a seguir teniendo recursos y poder seguir creciendo en otros aspectos y también mejorando mis historiales crediticios, ¿no? Es la manera en como a mí me ha funcionado ahorita. Sí deseo mejorarlo. Bueno, y compro seguros. Me gustan los seguros. Tengo seguros de gastos médicos, tengo un seguro de gastos mayores, menores y el de retiro y hasta la maternidad. No soy mamá todavía, a lo mejor lo sea en un par de años, pero el día de mañana soy mamá. Tengo ya unos seguros que me cubren parto y me cubren el tema de dinero en efectivo, ¿no? Cosas así. Los seguros son muy buenos, entonces también le apuesto a eso. Yo diversifico, no tengo una sola dirección, es la manera en como hasta a mí ahorita me ha funcionado y creo que cada quien así también lo puede ajustar. ¿Y qué medio de autenticación usas? Supongo que tenés que, como llama Laro súper grande, ¿qué nos recomendás de cómo cuidar todo esto a nivel digital, tus accesos, por ejemplo? Ya sabes, yo sé que seguramente tenés un móvil, tenés tu computador, etcétera. ¿Qué medio de autenticación más seguro crees que son o lo que vos puedes estar utilizando hoy por hoy o nos podría recomendar? Dentro de eso, porque esto es interesante, ¿no? Que nos has compartido y te agradezco muchísimo de manera personal una buena, excelente, diría yo, manera de gestionar tu dinero y sobre todo lo más importante aquí yo creo que es ver cómo gestionar todo eso de manera que vos si estás segura o en algún momento seguro te has sentido inseguro, te has friqueado, no sabes dónde dejaste la tarjeta o no sabes dónde dejaste o los tokens, si te quedaste sin el móvil, o sea, es una cadenita, ¿no? Bastante gruesa esa, ¿no? De autenticación estamos hablando y de seguridad y no estar en un momento de, y ahora, ¿no? Sí, total. ¿Cómo lo ha hecho? O dando un poquito de luz ahí. Se me cortó, así que... Pero, hola, ya. No, te comentaba, si nos podría comentar un poquito de los niveles, de las capas de seguridad que utilizas para poder de alguna manera cuidar y tener una seguridad en todo esto que nos acabas de mencionar. Me van a regañar, pero no sé si sea lo mejor. No es normal, casa herrero, cuchillo de palo, ¿sí? Todos somos así. No me han hackeado, pero bueno. Cuentas bancarias no las tengo en mi celular. No las tengo en mi celular más que la liquidez inmediata. O sea, lo que sé que voy a necesitar para pagar cualquier cosilla. Es lo único que tengo en una cuenta bancaria que tengo en mi celular. Lo demás sí lo tengo en algunas, sí utilizo banca, pero lo utilizo con su token y todo el proceso de debida seguridad y todo lo tengo con doble autentificación, todos mis dispositivos. Lo que tengo en cripto, la realidad es que solamente las tengo para efectos didácticos porque doy pláticas y me sirve para como entrar y todo eso, las que tengo en el celular. De ahí no tengo, es más, soy bien descuidada hasta con el tema de las APIs, fíjense, o sea, es muy común que a veces, por ejemplo, yo que calculo impuestos, tengamos ciertas aplicaciones que se conecten vía APIs a las wallets y aún así soy bien desconfiada y no entro, no las pongo. Y lo demás, pues sí, manejo todo lo que es, pues los documentos, al menos de un tema de propiedades, inversiones así tangibles, que todo hago un due diligence legal para poder saber si los proyectos son legales y que cumplan con los requisitos y todo se lleva a cabo bajo notario, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer. Pero bueno, aún así, sueno a lo mejor ser muy tradicional, pero sí no soy de compartir contraseñas, no soy de... Y tengo una cuenta de un correo fake, no fake, pero, o sea, que no utilizo para cosas importantes y que es con el que experimento alguna aplicación de inteligencia artificial o algo por el estilo, ¿verdad? Pero no expongo mis datos personales, o sea, trato de evitarlos por todo lo que se ha visto, ¿no? Y hasta ahorita no he sido víctima más que sí me han creado cuentas falsas. Pero bueno, eso cualquier persona está expuesta, ¿no? O sea, no es algo que sea por culpa mía, simple y sencillamente a alguien le encanta hacer una cuenta falsa, pero nunca me han hackeado mis cuentas, nunca me han hecho algo de este estilo. Entonces, y pues trato de evitar pagar con las tarjetas en la manera de lo posible,
Soy más de pagar con el QR en algunos casos, a veces, pero en general así es como hasta hoy en día son las medidas de seguridad que aplico. No sé si esté bien o esté mal, pero así lo he hecho. Bien, para mi última pregunta, a ver si no parece que está encriptada la pregunta o que está capciosa, pero tiene que ver con este asunto de que, bueno, leyendo varios artículos, y aparte lo sé de viva mano, que la mayoría de las personas utilizan no solamente en México, México y Estados Unidos, o sea, lo que se hace con las remesas, digamos que de parte de los mexicanos, todo el dinero que se derrama hacia nuestro país de los trabajadores que están en Estados Unidos. Quiero hacer esta pregunta porque está un poco rara, pero ¿no sería considerado un poco ilegal? O sea, porque son posiblemente, no sé cómo funciona el lado de Estados Unidos, deben de tener muchas más leyes y muchas más regulaciones para todo esto, pero pues antes se mandaba por Western Union, quiera que no, ahí te están cobrando como que un taxation o te están cobrando cierto tax, te dicen cuánto dinero entra y cuánto sale, vas a una como entidad bancaria que sirve para mover este dinero. Pero ¿qué pasa con todo eso que no se reporta? O sea, ¿qué pasa si ahora las personas están utilizando el Bitcoin o Ethereum o cualquier otra moneda para, en lugar de mandar dólares o divisas que pues pueden fluctuar mucho más como se está viendo o tender incluso a la baja? O sea, mandar dólares puede ser un instrumento que a lo mejor a la larga te cause pérdidas. ¿Cómo funciona aquí el Bitcoin? Y sobre todo esto, porque ahora con lo que ya me mencionaste, ya no sé, o sea, eso sería ilegal porque en realidad tú no estás reportando, o sea, obviamente ilegal del lado de Estados Unidos para todas esas personas que están sacando dinero sin reportarlo, pero aquí también funciona como un sistema de aduana, por lo que entiendo. Entonces el dinero cuando ya entra a México, a la wallet mexicana, ya tiene que cumplir con otros aspectos. ¿Cómo quedaría ahí o qué tan legal o ilegal es que las personas manden dinero por Bitcoin desde Estados Unidos? Bueno, es ilegal, o sea, es completamente legal. Ahora bien, es que creo que el tema del dinero se vuelve lo que define si es legal o no es legal. Primero es la procedencia y dos, el tema de si lo informas, ¿no? Es, por ejemplo, tener una cuenta en las Islas Vírgenes no es un delito. Lo que es un delito es no informar que tienes una cuenta en una isla virgen. ¿Me explico? O sea, ese es el tema. Entonces, lo mismo pasa aquí. Tú puedes recibir remesas y todo, pero las tienes que informar. Ahora bien, es muy común que la gente, ¿cuál es la ventaja de hacerlo ante un sistema tradicional? Pues es el tema, en primero, el costo de las comisiones, ¿no? O sea, las comisiones de un Western Union o de un banco americano que nos mande aquí a México, pues definitivamente son más elevadas y son más lentas las transacciones que hacerlo a través de activo virtual. Y también el tema de que pues muchas veces las personas no les gusta mandar las remesas directas porque pues se tienen que identificar y pues bueno, se ponen ahora sí que en evidencia, ¿verdad? Entonces tienen que buscar a alguien que les ayude a poner el dinero, etcétera. Y lo mismo, esa es una ventaja en cripto que se da, ¿no? O sea, de ese proceso burocrático es mucho más rápido. No es que vuelve ilegal, digo, lo ilegal sería que la persona no lo informe exactamente o no declare exactamente la procedencia del recurso. Creo que es lo más, ahora sí que riesgoso. Pero fuera de ahí, no le veo otra ilegalidad. No, en verdad, pues ha sido todo un honor y placer tenerte por acá, Vanessa. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus respuestas. Claro que sí, me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos a la próxima. Y gracias a Héctor por la invitación. Ahora sí se logró. Muchas gracias a todos. Gracias, Vanessa. Pues gracias a todo el equipo de Élite. Esto fue La Jaula del Nube. Adiós.